Buenos días, tomando el pulso por Rumba 98.5 FM y Radio Real 1310 AM en La Vega. Retransmisión en la Arena 92.5. Allá en Puerto Plata a las 6 de la tarde y hasta las 7 de la noche. Nos escuchan por rumba985.com en la web y por Radio Real 1310 AM.net. También en Domingo Jiménez PLD, eso es en Instagram, Domingo Jiménez PLD. Buenos días a las damas que esperan este programa y a los caballeros que toman el pulso con nosotros cada día. Saludos para Edwin Matos, que está en los controles, ahí está él, siempre firme, y a mis compañeros en la conducción de este programa. Buenos días, Adelaida Martínez. Buen día, profesor Domingo Jiménez. Edwin Matos, buen día, Michael Cleto. Saludos como siempre para la gente de Radio Real allá en La Vega, extendido este saludo con mucho cariño para mi gente de Puerto Plata y un privilegio a todo el que nos escuche. Muy bien, a nuestros oyentes que estén pendientes, que tenemos una entrevista interesante inmediatamente, casi ya. Buenos días, Michael Cleto. Buenos días, profesor Domingo Jiménez. Saludo para la periodista Adelaida Martínez y a todo el que sintoniza Tomando el Pulso. Nosotros agradecidos de que día a día nos brinden esa oportunidad de escucharnos. Aquí hemos estado hablando desde el lunes de la denuncia que hiciera el equipo político Leonel 2020 con relación a una campaña sucia que sectores enquistados en el gobierno y del entorno reeleccionista pues han montado, porque está montada. Que la lleven a ejecución luego de la denuncia es otra cosa, pero sencillamente para muestra un botón. Y anoche se puso a circular un video con nada más y nada menos que el narcotraficante convicto y confeso, condenado en los Estados Unidos y quien purgó una pena allí, traído a la República Dominicana en el año 2015 y utilizado vulgarmente contra el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, pues sencillamente ese señor aparece nueva vez y le da pie inmediatamente a lo que se denunció el pasado domingo. Afortunadamente habíamos hecho un compromiso la pasada semana con un amigo, un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, un hombre que ha ocupado importantes posiciones en la administración pública. Él fue superintendente de electricidad y también fue presidente de la refinería dominicana de petróleo, de Refidonza. Un hombre formado, ingeniero, economista, además, y un estratega, un consultor, estratega de verdad. Y nosotros lo tenemos acá hoy, afortunadamente, porque además el ingeniero Francisco Méndez, quien es del equipo político del presidente Leonel Fernández y uno de sus voceros autorizados, él tiene condiciones para poder explicarnos a nosotros acá hoy parte de todo esto. Así es que de entrada, Adelaida Martínez, Michael Cleto, amigas y amigos que nos escuchan, vamos a saludar al ingeniero Francisco Méndez al tiempo de agradecerle su presencia aquí en Tomando el Pulso. Buenos días, profesor. Buenos días, Domingo. Buenos días, Adelaida, Michael, todos. Buen día. Realmente, primera vez que estoy en este set. Estuve en la anterior emisora, en el anterior local. Pero es un grato placer compartir con ustedes aquí, como está tan caliente la pista. Bueno, Franchi, hay un asunto. Franchi, cuando se hizo la denuncia el pasado domingo, pues al otro día hubo toda una ofensiva mediática en contra de la denuncia. Los servidores del gobierno, medios de comunicación y comunicadores
afines y además hasta con cargos públicos en el gobierno, pues le salieron al frente queriendo ridiculizarla. Hubo hasta quienes enfatizaron que era como una especie de locura lo que se había hecho. Lo que ha sucedido en la prima noche del día de ayer, con la aparición de un video del narcotraficante Quirino Ernesto Paulino Castillo, pues sencillamente deja claro que lo que el equipo político del presidente Fernández puso de relieve es una realidad total. ¿Cómo valorar esta situación, mi querido amigo? Bien, muy buenos días de nuevo. Siempre es bueno analizar las cosas por sus consecuencias en cuanto a las implicaciones que tienen. Si tú te pones a ver, la denuncia buscaba un objetivo fundamental y era advertir y realmente advertir a la cabeza del gobierno de que en su administración habían estamentos que estaban mezclados con una persona del bajo mundo internacional, que es este asesor de mala muerte, JJ Rendón, relacionado en la corte de Manhattan, ahora mismo en el juicio que se está llevando a cabo al Chapo. Entonces, ¿cómo era posible que personeros medrantes de su gobierno pues estuvieran armando, urdiendo campañas con esta persona? Entonces se hizo una advertencia para que pues se recogieran esos aprestos, porque realmente siempre se ha dicho que donde unos compran, otros venden, y donde usted adquiere, los otros también. Entonces, eso no lleva a ningún punto de positivo. Las campañas sucias desacreditan a quien las hace. Y lógicamente, cuando tú no tienes argumentos positivos, te vas por ellas. Entonces, se hizo la advertencia. Pero como tú señalas, la veracidad se la dieron inmediatamente los personeros que salen a desmeritarla sin saber, porque esa campaña se hizo por la dirección política del equipo del presidente Fernández, porque tiene las evidencias, porque tiene las pruebas, porque tenía la constancia real y cierta de que eso era así, y así ha sido demostrado, como se ha visto con ese fiambre, porque parece que no tenían una opción B. Parece que por ahí es que se han ido. Lo único que tienen a mano es eso. Tratar de desmeritar, tratar de enlodar a como de lugar, y entonces al no tener más nada, pues ahora agarran este fiambre con Quirino, y tú te das cuenta que los mismos personeros que salen ayer le dan veracidad el lunes, los mismos funcionarios del gobierno, a decir que no, sin tener base, sin tener prueba, en lugar de decir lo que debió haber sido el gobierno es desligarse. No, si hay tal cosa, nosotros nos desligamos. Como yo lo dije, eso son cosas aisladas, porque no es el gobierno, y no me imagino al presidente Medina aupando ni permitiendo semejantes desmanes. Entonces, evidentemente que lo que resulta... Salieron 3 dirigentes PLDistas, aspirantes. 3 aspirantes que de otra manera no suenan ni a denostar al presidente Fernández. Porque es una manera política que posiblemente estuvieron ligados cuando se hizo la trama del 2015, de alguna manera, porque eso se sabe cómo fue. Todas esas cosas lo que le dieron fueron visos de veracidad a la denuncia. Y la denuncia era una advertencia. ¿Qué mató el gallo en la funda? Porque entonces, como sale ayer, parece que no tenían una opción B. Entonces salieron con lo que tenían, con algo de lo que tenían. Pero la advertencia fue válida, se les hizo. Ellos han tirado eso, un fiambre, nadie le cree. Ya lo mismo, repetir la misma bobería de la otra ocasión, que no se les respondió, porque ¿quién se pone a responderle a un narcotraficante que fue extraditado por el presidente Fernández y que fue el jefe de campaña de Hipólito Mejía para el sur y uno de sus mayores financiadores y capitán de su ejército, siendo el comandante en jefe? Y eso es bueno recordarlo. Y eso es bueno recordarlo. Quien extradita a Quirino es Leonel Fernández. Y de quien él fue jefe de campaña, que enfrentó a Leonel Fernández en el 2004, fue a Hipólito, era el jefe de campaña de Hipólito de papá para el sur. Sí. Que le daba la leche a la fortaleza de San Juan, a todos los guardias, y le pagaba peajes ahí en Pedro Corto, donde tenía la finca. O sea, aquí no nos podemos engañar. Y eso lo trajeron esos personeros. De hecho, a mí me extraña que a una persona que era muy beligerante en un programa en la tarde,
lo hayan sacado, que era el que hablaba, de que el que dio a conocer todas esas cosas y decía, y los funcionarios tales y los funcionarios aquellos. Así sí, lo sacaron. Y lo sacaron. Que está desaparecido, de hecho. Fíjate que eso a mí me da, como uno le gusta unir los puntos, sí. Mira qué extraño, mira sí. Qué casualidad sí. Para salir con este fiambre ahora. Pero bueno, eso te dice a ti que realmente hay personas que solo aplican las malas artes en las políticas y esos son boomerangs que se revierten. Hipólito que explique las relaciones que tiene con... Él es que debe explicar las relaciones que tiene y si tiene algún otro tipo de relación con algún otro ministro de la administración del presidente que esté jugando por debajo sin autorización del presidente Medina. Yo lo eximo al presidente Medina de todo ese tipo de cosas porque no percibo que un presidente quiera que le empañen su administración ligándola con ese tipo de personas. A propósito de eso, Franchi, como periodista, como ciudadana, es más, me voy a colocar como una ciudadana común, ¿verdad? ¿Cómo suceden estas cosas sin que el capitán del barco frene esas situaciones? Yo digo, así de simple, es que ningún ejército hace nada y lo piensan los ciudadanos de a pie. Ninguno de los integrantes de un ejército hacen nada sin que el capitán, sin que el que dirige el batallón, pues ordene, diga o frene esa situación. ¿Qué pasa con el presidente Medina? Que si no está al tanto o se está haciendo verdad o no le hacen caso, ¿qué pasa con el presidente Danilo Medina? Que no detiene esto, que de hecho a quien está perjudicando es al propio Danilo Medina. Bueno, fíjate, yo presumo, todas las administraciones tienen sus incontrolables. Balaguer los catalogaba de incontrolables. Peña Gómez decía los tales de la luz, tales de la sombra. Siempre hay sus personajes oscuros y personeros que han medrado en las diferentes administraciones, que viven del contraespionaje, que viven del chisme, que viven de urdimbres, que en los gobiernos se convierten en imprescindibles porque encuentran pájaros del mismo plumaje, vuelan juntos. Y hay afinidad y entonces se encuentran espacios. Y los presidentes, aunque uno los vea como todopoderosos, en muchas ocasiones son también muy vulnerables porque dependen de la idoneidad de su entorno, dependen de su integridad y de su carácter. Cuando me refiero al carácter, por ejemplo, en una ocasión, cuando estamos en la oposición, yo le decía al presidente Fernández, pero fíjese, presidente, si usted me hubiera, cuando yo era vamos a decir, junior en la administración, para decirlo de alguna manera, y yo hacía una objeción con ministros, y yo echaba mi pleito, y usted me daba, y yo podía asesorarlo, y me daba la anuencia. Si me mandan a callar la primera vez, ¿y cómo yo hago otra opinión en la siguiente ocasión? Entonces también los presidentes tienen que dejarse asesorar, dejarse ayudar y que haya confianza, que tú le puedas decir a tu asesorado, a tu jefe superior, mire, metimos la pata aquí, le hicimos mal, sí, pero tal cosa, acá o allá. Entonces a veces los presidentes son tan todopoderosos y los que les rodean a veces no se atreven a decirles las cosas pero, como son. Hablando de eso. Bueno, pero eso pasa, ¿eh? Sí, por eso yo pasa. En todo caso... conociendo al presidente Medina y habiendo trabajado con él y sabiendo realmente cómo se administran las cosas en los estados, yo lo eximo de ese tipo de que pueda tener hasta conocimiento de eso. Esa es mi opinión. ¿Cómo confiar en asesores que están alrededor del presidente de la República que a cada momento meten la pata? Inclusive se ha denunciado un tema muy grave. Y es el tema de que posiblemente ese tipo de personas que están alrededor del presidente y que no pertenecen al Partido de la Liberación Dominicana, le están sugiriendo al presidente Medina que entonces, si los planes que tenían se le han caído y la reelección no puede ser posible porque el presidente está prohibido constitucionalmente, entonces que se apoye al de la oposición, que en este caso sería Luis Abinader. ¿Cómo confiar en un tipo de asesores como eso? Porque también eso sería un suicidio para el presidente de la República. Y no creo que el presidente tampoco vaya a caer en eso, pero se ha denunciado esta situación. Bueno, yo no sé de los asesores que use el presidente Medina. El presidente Medina es un hombre muy racional, un político muy sagaz, muy maduro, que domina informaciones y tiene números y sabe realmente que aquí hay una corriente de opinión totalmente desfavorable a la reelección. Las encuestas más serias y reputadas del país te establecen que más de 2/3 partes de la población se opone a la reelección.
en el país y dentro del Partido de la Liberación Dominicana, probablemente más de un 85%, si nos fuéramos a buscarlo en una especie de plebiscito en el partido. Entonces, esa es una situación irrefutable, objetiva, que está ahí. Entonces, lo que le sugieran o lo que les recomienden o lo que le susurren al presidente, esos son intereses particulares que, como todos sabemos, tienen sus agendas propias y quieren ellos reeditarse en la administración del Estado. Entienden que llegaron tarde al Estado, 8 años no son suficientes y ellos quisieran prolongar su estadía y que ven al presidente Medina como su tabla de salvación, como aquella historia, ¿no? O del mío Cid, que murió, pero era un tan férreo guerrero que la agarran y lo montan en su silla y ahuyenta a los monos. Rodrigo Díaz del Vivar. El bueno, sí, el exacto. Mío sí. Entonces, así quieren llevar al presidente Medina a que como un mártir, sin ser esa su agenda. El presidente habrá hecho para el 20 dos tremendas gestiones de gobierno muy buenos, que juntos a las otras del Partido de la Liberación Dominicana han llevado este país a unos estadios de desarrollo importantísimos. Entonces, tirar todo ese legado por la borda, por apetencias de esos grupos, yo pienso el presidente Medina, a la hora de la verdad, a la hora de los hornos, tomará una decisión racional. Y yo siempre he dicho, el PLD, Danilo y Leonel son los hegemones de ese partido. Como decía aquella frase, parodiando, son de un pájaro las dos alas. Sí. Para que vuele ese PLD, tienen ellos que estar unísonos y de acuerdo. Entonces, cualquier invento, la historia es muy aleccionadora. Todos los que han hecho ese tipo de, como tú señalas, de jugadas supuestamente maestra, lo que han metido es la pata y luego se han lamentado de manera muy dolorosa. Por consiguiente, yo creo que eso no tiene cabida. Franchi. En esta ocasión, la situación dentro del Partido de la Liberación Dominicana es muy clara, en la población también, y el presidente Medina no se va a lanzar a un suicidio político como ese. Franchi, estamos hablando con el ingeniero Francisco Méndez, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y miembro del equipo político del presidente Leonel Fernández, además uno de los voceros autorizados por el equipo político del presidente Fernández. Franchi, los abogados decimos que la reincidencia es un agravante. Y Michael Cleto está hablando con relación a cómo vincularse a un hombre de la sombra en materia de propaganda política, como lo es JJ Rendón. Pero resulta que entonces, sí, como ha denunciado el equipo político del presidente Fernández el pasado domingo, JJ Rendón ha sido contratado por personeros enquistados en el gobierno. Esto inmediatamente le trae a la cabeza a la gente que quien estuvo detrás de la campaña sucia contra el presidente Fernández en el 2015 fue nada más y nada menos que un delincuente internacional, que fue condenado en Brasil. Y entonces ese hombre salió de la República Dominicana, salió de aquí, de este país, directo a Brasil, demandado por las autoridades de Brasil, y en el momento que lo jalan, febrero del 2016, era nada más y nada menos que uno de los asesores de la campaña del presidente Danilo Medina. Entonces, a la gente usted señala y maneja, obviamente, ante la pregunta de Adelaida Martínez, de que como un capitán no puede estar enterado de estas cosas, usted lo maneja de la forma en que lo ha hecho acá. Pero entonces parece reincidencia en el entorno reeleccionista, que ahora buscan a otro hombre de la sombra para hacer lo propio contra el presidente Fernández. Y concluyo aquí preguntándole, además de eso, de esa reflexión, ¿tendrá efecto esta segunda parte en contra del presidente Fernández? ¿Podrá detener el crecimiento del presidente Fernández? Bueno, mira, nunca segundas partes fueron buenas, esa es una máxima. Lo otro es que, como tú señalas, ciertamente las reincidencias son agravantes. Son agravantes y guerra avisada no mata soldado.
Y tú a una persona lo puedes coger de soquete una vez, pero no lo vas a coger de soquete todas las veces. Y eso pasa con la población. La población sabe quiénes trajeron a Quirino, por qué lo trajeron y cuál era el objetivo. Bueno, todo eso se dio en una situación en que las correlaciones de fuerzas en la República Dominicana era totalmente diferente a la situación actual. Yo pienso, en todo caso, siempre le dejo el beneficio de la duda y eximo al presidente Medina, que fue y se presentó cuando la situación de Quirino, donde el presidente, y sabemos que son esos ministros, esos personeros que acostumbran ese tipo de jugadas sucias. Por eso yo trato siempre, se supone que está enterado, puede saberlo, puede hacerse el loco, lo que sea, pero en esta ocasión lo que yo digo es, como tú señalas, ya tenemos el precedente de ese delincuente internacional que era el asesor principal de campaña. Joao Santana. El presidente mismo tuvo que dar unas declaraciones que lamentaba mucho, porque fue una persona, yo recuerdo, estábamos ahí, vehículos con vehículos, con José Ramón, él iba ahí, 1, 2, 3, yo iba como 4 vehículos más atrás, y lo conocí. Ajá. En la campaña del 12. Franchi, entonces, ¿por qué Joao Santana y por qué JJ Rendón? Bueno, porque ese grupo, ¿por qué hombres de la sombra, Franchi? Pues eso es lo que digo en esta ocasión, que el presidente, bueno, en aquella ocasión, Joao era un reputado consultor internacional que a raíz del escándalo de Odebrecht, de lavajato, pues explotan todas esas situaciones, sus ramificaciones salen, o sea, entonces él no era un delincuente. Luego la Justicia Federal de Brasil lo llama. Entonces, ese es un atenuante, vamos a decir. Ok, pero en este caso con JJ Rendón no. JJ Rendón es un delincuente internacional que tuvo que irse de la campaña de Santos en Colombia porque Javier Calles, un narcotraficante, había dicho que le había dado 12 millones para unas transacciones sucias, oscuras que había, y que sale a relucir en el tribunal de la Corte del Distrito Sur de Manhattan, donde está siendo juzgado el Chapo, que era un hombre de las negociaciones del Chapo, que lo usaba para transacciones y juegos sucios. Bueno. ¿Cómo es que una administración de un discípulo del profesor Juan Bosch puede mezclarse con una persona con semejante expediente? Entonces, esas son las cosas que uno no comprende. Y entonces viene y salen a defender a JJ Rendón. Tú ves comentaristas de la mañana que están totalmente entregados en los brazos de la administración, justificando, dándole credibilidad. No, pero él dijo que él no vive aquí, él dice que no estaba aquí. Óigame, por favor, él puede vivir, está en Honolulu. Eso no tiene que ver. Ahora mismo tú manejas cualquier cosa de donde sea. Houston, estoy en la luna, eso no es problema. Pero eso no le perjudica, perdone que le interrumpa. La segunda parte, perdóneme, bueno, decía que nunca segunda parte fueron buenas. Claro. O sea que usted entiende que esto no va a tener el efecto del 2015. ¿Pero qué más puede decir Quirino que no haya dicho en aquella ocasión? Dijo otras cosas que lo guardaron, entonces habló de los ministros que lo habían traído. Sacó tuit de ministros con las que había negociado. Hay ministros de justicia del país que tuvieron que habilitar oficinas en Nueva York para cambiarle el nombre y para arreglarle documentos. Hay muchísimas cosas. Todos esos salieron como pavos a defender ahora, a criticar la denuncia hecha por el equipo político. A descalificarla. A descalificar sin tener bases. Sí. Sin tener base. Entonces lo que le dieron fue veracidad. Y entonces, de hecho, no puede tener ningún impacto porque realmente eso es un fiambre. Eso es un fiambre, pero aparentemente ellos no tenían una opción B. Y como le mataron el gallo en la funda y como se advirtió y todo, pero no parece que están totalmente enajenados, aloqueteados, no pueden detener el crecimiento que lleva sostenido del presidente Fernández y entonces apelan a todo tipo de desesperación. La advertencia fue saludable en pos de la unidad para que no se tengan que usar ese mismo tipo de municiones. Buen punto. Usted toca un punto interesante. Michael, perdóneme, vamos a anunciarle a nuestros oyentes que pueden empezar a llamar para que le pregunten a Franchi. Estamos en la recta final de esta interesantísima entrevista y nuestros oyentes tendrán sus preguntas también para el ingeniero Francisco Méndez. Adelante, Michael. Usted toca un punto importante y es que comunicadores han salido a defender esta actitud e inclusive una avalancha en contra del equipo político del presidente Fernández. Ahora, la pregunta sería, ¿no debería salir el propio presidente de la República? Porque a esos comunicadores no le afecta esto, pero al presidente de la República le afecta directamente.
Ni siquiera a los que están alrededor del presidente, que han organizado todo este tipo de mamotreto, les afecta. Le afecta al presidente de la República. Y yo creo que en virtud de eso no debe el presidente pronunciarse en este sentido y desvincularse públicamente. Bueno, aquí hay un aspecto de índole moral, como lo hemos señalado. Un gobierno decente, como el que encabeza el presidente Medina, no debiera tener... Bueno, en este caso no es el gobierno, son estamentos, personeros ligados al gobierno, enquistados de alguna manera en el gobierno, que se urden estas acciones. Yo los llamo casos aislados, pero que tienen su impacto. Ese es el aspecto moral. Quizás el presidente, hay una estrategia siempre, dice, bueno, eso es noticia de ayer, ya mañana pasa, se deja morir, se deja caer y bueno, pasa. Posiblemente esa sea una estrategia y no mover más el asunto. Eso morirá, eso caerá. Eso se caerá por su propio peso. Eso se caerá por su propio peso. Ahora, la denuncia fue hecha responsablemente, con profusión de detalles, aunque ellos quieren más, pero eso no es así. ¿Para qué? Tenemos un oyente acá, quien tenemos en línea para el ingeniero Francisco Méndez. Adelante. Sí, buenos días. Carmen Polanco. Adelante, Carmen. Un segundito, Carmen. Vamos a que el ingeniero se ponga los audífonos para que pueda escucharle. Segundito, Carmen. Ok, de acuerdo. Adelante. Para que el experto me arroje un poco de luz. Una preguntita. ¿Cuándo se ha visto que un dinero que se da en campaña es en calidad, a un candidato, por supuesto, es en calidad de préstamo, para que este individuo que ha salido a pedir que le paguen una cuenta, haga ese tipo de, ¿verdad?, de denuncia? Porque ahora es que se va a regular con la ley de partidos que todo quede claro y eso, pero yo nunca había visto eso. Un dinero que se da, se supone, de forma voluntaria y diáfana, y que luego, mire, págueme ese dinero que le debo. No entiendo. Que me explique él, por favor. Vamos a tomar otra, Franchi, entonces la responde las dos juntas. Adelante, tomando el pulso. Muy buenos días, saludos, Domingo Jiménez. Buen día, su pregunta, Jonathan Sosa. Mi pregunta viene, hermano, cuando un hermano suyo le quieren caer encima, ¿no es verdad? A tu hermano tiene que defenderlo, ¿no es verdad? Entonces mi pregunta es, ¿por qué el gobierno nunca ha salido en defensa del líder del partido y del presidente del partido? Ya que el presidente, cuando ataca al gobierno, siempre sale a favor de él. Una preguntita más, Franchi, tomando el pulso. Solamente quiero estar de acuerdo con lo que ha dicho el ingeniero y también compartir con él, no sé si él compartirá conmigo esta reflexión que yo hago. El presidente Fernández se ha sabido imponer siempre como el ave fénix. No es la primera vez que le hacen calumnia. Ahora lo lamentable es que estas calumnias se quieran hacer desde el gobierno de su propio partido, pero hay que saber que los gobiernos a veces tienen personas ahí, los presidentes, que no son ni siquiera de su agrado, pero que como un mal necesario los tiene que tener. Ahora, el presidente Medina, con todo el respeto que nos merece, debe tener cuidado y tratar de sacar ese tipo de gente de su entorno, porque esa gente lo que quieren es no a Leonel Fernández, al PLD y a Danilo Medina y a todo el mundo fuera del poder. Gracias. Franchi, 3 preguntas ahí. Sí, no, yo estoy de acuerdo, comparto la reflexión del amigo que hizo la última llamada. Don Negro. Sí, ciertamente el presidente, de hecho, la advertencia que se hizo de que venía esa campaña de denuestos y de difamación y de manipulación era con el objetivo de que realmente el presidente, por un lado, desligara su administración de ese personero, y por otro, que se evitara llegar a hechos, a vía de hechos con relación a esto, como ya se ha visto. En cuanto a que el presidente Fernández siempre ha asumido la defensa de la administración del presidente Medina, porque este es un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros en el 12 hicimos, hasta lo dijo el presidente, lo reconoció el presidente Medina, de que el presidente Fernández trabajó hasta más que en sus campañas para lograr que nosotros superáramos a Hipólito Mejía, que nos llevaba 22%, creo que para el mes de marzo o abril. Y sabemos todo lo que hubo que hacer para eso. Entonces, el presidente Fernández es un alma noble que siempre ha reconocido, además no tiene por qué desmeritar. Los grandes águilas no cazan moscas, son los mediocres, los que andan buscándole la quinta pata al gato y desmeritando al otro.
Si yo necesito superarme, yo me preparo, estudio idiomas, hago mis maestrías, trabajo y subo. Yo no tengo que estar alándole la escalera a nadie para yo subir. Entonces eso hacen los mediocres. El presidente Fernández no es de ese tipo de persona porque es una persona exitosa y evidentemente por eso siempre habla bien del presidente, como la mayoría de los funcionarios de su administración. Entonces eso es así. Que otros no salgan a defenderlo a él en las ocasiones en que, bueno, cada cual responde a su conciencia. En cuanto a la pregunta que me hacía la primera dama sobre que en las campañas, bueno, a mí no me consta, yo no le doy ningún tipo de veracidad y visos de veracidad a la denuncia de una persona con el pedigrí del señor Quirino. Eso es lo primero. Porque quien extradita al señor Quirino es el gobierno del presidente Fernández, a los meses de haber llegado. 2004. En el 2004, en diciembre, lo Así capturan y llegamos en agosto, a los meses lo capturan y lo extraditan. Así Entonces, ¿cuál es el agradecimiento que le puede tener Quirino a Leonel Fernández? Odio. Odio, claro. Entonces, a mí, yo no asumo, no le doy visos de veracidad a que haya habido financiamiento, porque entonces, además de eso, de quien Quirino era jefe de campaña para el sur era de Hipólito. En el 2004. En el 2004. Claro, y era capitán del ejército. Entonces, eso es lo segundo. Lo tercero es, como señalábamos con el caso de Joao, que bueno, tú puedes decir, bueno, es un reconocido delincuente porque fue condenado por el tribunal, tuvo que negociar, está preso, que hubiera prisión domiciliaria, que tiene, lo que sea. Sí, pero que cuando anteriormente no, era una persona con reputación a nivel internacional y asesoraba en todos los sitios. Después es eso que eso explota. En el caso de Quirino, si cualquier cosa hubiera sido así, también pasaba eso. El presidente Fernández estaba fuera del gobierno desde el 2000. Si esa persona, en el hipotético caso de que hubiera dado financiamiento, como hacen los galleros que se tapan, pongo yo allí, pongo aquí, como hacen los empresarios del país, que le dan a todos los candidatos, si este va a ganar le dan más, si este le dan menos, pero le dan a todos. Si él lo hizo como un empresario, no como una persona, porque donde se descubre es cuando lo capturan, porque mientras no lo capturaron era una persona que tenía bombas, líneas de transporte y un sinnúmero y una super empresa por allá por el sur. O sea que ese es otro punto, un tercero. Entonces, en cuanto a que no había una legislación que estableciera penalidad, aquí no hay un problema realmente, sino lo que se trajo era con el objetivo de difamar, no que hubiera nada de índole legal. Pero si él dio financiamiento, no fue financiamiento, fueron donativos de campaña como lo hace con todo el mundo y posiblemente lo hizo con todo el mundo y nadie sabía. Exacto. En ese caso más que quién lo tenía, porque le construyó una pista en Elías Piña, que era su jefe político, que era Hipólito Mejía. Entonces, yo quería decir eso, porque yo tampoco le doy visos de veracidad a eso a los supuestos aportes. Diga. Sí. Pero como dice la dama, lo que se da en campaña no es un préstamo. Una última llamada, tomando el pulso, venga. Buenos días, Domingo Jiménez. Adelante, Chavo de Maquiteria. Última pregunta, nos vamos. Buen día. Buen día. Y ese estratega, yo sé... Su pregunta para Francisco Méndez, el Franchi. Francisco, más una pregunta, casi un comentario. Rapidito. El presidente de la República, yo no creo en él sabe de esa vaina. Yo sé que como estratega usted está haciendo su trabajo de parte del líder Leonel Fernández, el único líder que hay en este país, porque el que no tiene nómina está en primer lugar en todas las encuestas. Que pase un buen día. Una última, Franchi, adelante, venga. Buenos días, Domingo. Adelante. Rolando. Pregúntame a la siguiente. ¿No cree usted que el Procurador General de la República debe en estos momentos está llamando a investigar a Hipólito Mejía por su vinculación con un narcotraficante que confesó que es amigo de él y que va a ser jefe de campaña de él? Ahí está, Franchi. Breve, Franchi, que nos vamos. Yo sí, yo creo en la palabra del presidente Medina y creo que él la va a cumplir y su compromiso ante la nación, su juramento ante Dios de que iba a cumplir con los acuerdos que llegó el PLD. Y sería interesante ciertamente como el aporte que hace el compañero, que el procurador sea proactivo y llame a ver cuáles son las relaciones que tiene el señor Hipólito Mejía con este caballero, porque
realmente sería interesante. Franchi, una última pregunta de nuestra parte. Leonel Fernández, puntero en todas las encuestas serias que se están haciendo, las que tienen crédito, veracidad, plantean que Leonel está puntero en el escenario interno PLDista, por mucho, no tiene competencia, y a nivel ya del electorado nacional aparece también puntero el presidente Fernández. ¿Podrá Leonel ser el candidato del PLD y el PLD unificarse en torno a esa candidatura? ¿Qué piensa Franchi Méndez? Yo pienso que a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana el presidente Fernández no tiene contrincante en lo absoluto. Ninguno de los precandidatos que han externado su intención de participar llega prácticamente a 2 dígitos. Están como la inflación, que no llegan a 2 dígitos. Entonces es indiscutible que el presidente Fernández, todas las encuestas a lo interno le dan por lo menos 2/3 partes de la matrícula del partido, sobre los 60%, sí, tranquilamente. Entonces, indiscutiblemente que el presidente Fernández será el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido mayoritario en todo el país, por demás, por sobre 50% a largo. En simpatía de la población, fruto de las gestiones del presidente Fernández y del presidente Medina. Además, la convergencia democrática que el presidente Fernández ha estructurado, en donde ha ido matriculando personas interesadas en apoyar su candidatura presidencial para el 20, tiene alrededor, al momento debe tener 1.756.000 personas ya digitadas, inscritas, empadronadas, con toda su data y todos los datos relativos a ella para activar en el proceso, en la campaña. Entonces yo pienso que ese es un activo de aporte a la unidad del partido. Porque en ese 1.756.000 personas, aproximadamente el 40% son extrapartido. Son alrededor de 800.000 personas que no son del PLD y que van a engrosar a las filas de las votaciones del PLD una vez se hagan las primarias. Y por consiguiente, eso significa que ya al momento hay 1 millón de PLDistas, 1.100.000 aproximadamente de PLDistas que han rubricado su apoyo y que están dispuestos a jugársela por el presidente Fernández en estas convenciones. Entonces, yo pienso que con una masa sólida, monolítica, unida dentro del partido, con esa afluencia de simpatías externas, al presidente Fernández no hay nadie que le pueda regatear la candidatura, ni dentro del Partido de la Liberación Dominicana, y posteriormente en las elecciones nacionales es un clavo pasado. O sea que podrán hacer todo tipo de campaña, pero ese es un camión Mac de esos, cabezote, que va por ahí, que no hay cepillito que lo pueda detener. Olvide, tumbe, caballero. Agradecemos a Francisco Méndez y lo hacemos con un aplauso aquí su intervención. Muy locuaz, excelente intervención de el ingeniero Francisco Méndez, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y de los que suscribe el liderazgo del presidente Leonel Fernández. Gracias, Franchi. Nos vamos con este cortito musical y regresamos con los oyentes y algunas cositas que en panel vamos a comentar acá.